Noticias en Digital llega gracias a Bolívar, máxima limpieza y cuidado en un solo detergente. Hola amigos, buenas noches, bienvenidos como siempre a esta hora a Noticias en Digital, edición central. Los acompaña Carla Palacios Pasapera y los invito a revisar los titulares de la presente jornada informativa. Esta noche en Noticias en Digital. Andrés Villarreyes es candidato a la alcaldía de La Perla, Callao, por el partido Vamos Perú, y tras una denuncia, Noticias en Digital pudo constatar que existiría una irregularidad en su inscripción ante el jurado electoral especial del primer puerto. El candidato a la alcaldía de Lima, Renzo Reyardo, sostuvo que la gran cantidad de personas que se encuentran desinteresadas en participar en las próximas elecciones municipales y regionales es producto de lo desprestigiada que se encuentra la política en el Perú. Agregó que es necesario realizar el referéndum propuesto por el gobierno. La Policía Nacional encontró en la Plaza de Armas del Cusco a las dos menores que eran agredidas sexualmente por su propia madre en Guarmey. Al parecer, las habría abandonado en aquel lugar para luego escapar con su actual pareja. La prueba de ADN ordenada en la víspera para esclarecer el caso de la pareja de ciudadanos chilenos que a la fecha se encuentran en prisión, determinó hoy que Jorge Tobar Pérez es el padre de los niños. Una nueva denuncia de violación a un menor de edad se registró en el RIMAT. La víctima de 12 años denunció a su profesor de educación física, identificado como Jorge García, por haberlo ultrajado sexualmente en su vivienda, a la que llevó con engaños. La policía ya se encuentra en marcha con las investigaciones ante la posibilidad de que haya más víctimas de este sujeto. La terminal de autobuses de Bogotá es un huracán de viajeros y vehículos, pasajeros que se despiden entre sonrisas y lágrimas con esperanzas e ilusiones, sueños como el de más de un centenar de venezolanos que acampan en un parque cerca de la estación mientras esperan un futuro mejor. La Federación Peruana de Fútbol y la estadounidense confirmaron el choque entre ambas selecciones el 16 de octubre en el estado de Connecticut. La venta de entradas empezará el 12 del presente mes. Esto y más en Noticias en Digital, edición noche. Vamos de inmediato con el detalle de la información y compartimos antes con ustedes nuestro número de WhatsApp para que puedan ahí enviarnos sus denuncias, como siempre se lo pedimos, a través de un video al 944-979-731 y le recordamos que también nos puede seguir a través de nuestra multiplataforma digital vía Facebook, Twitter e Instagram como Digital TV Perú. Andrés Villarreyes es candidato a la alcaldía de La Perla, Callao, por el partido Vamos Perú. Y tras una denuncia, Noticias en Digital pudo constatar que existiría una irregularidad en su inscripción ante el jurado electoral especial del primer puerto. Vamos a conocer en la siguiente nota qué puntos no habría respetado la lista de este personaje chalaco. Porque yo creo en ti, vamos, vamos Perú, porque yo creo en ti. Este es el flamante candidato a la municipalidad distrital de La Perla, Callao, Andrés Villarreyes Dávila. Es actual regidor de la provincia constitucional del Callao y tras las filas del partido político Vamos Perú, pretende ocupar el sillón municipal de este popular distrito del primer puerto. Sin embargo, una presunta irregularidad en la inscripción de su candidatura ante el jurado electoral especial chalaco pone en cuestionamiento su camino en esta campaña electoral. Las irregularidades que existen en lo que es el distrito de La Perla con respecto a la candidatura de Villarreyes es que han elegido a personas dentro de su comité directivo que no son afiliados al partido. Ese es el punto número uno. Hasta el propio candidato tampoco está afiliado al partido. Para el abogado Guillermo Aguilar, el no estar afiliado al partido Vamos Perú sería la irregularidad que tendría que retirar de campaña a Villarreyes, pues de acuerdo al estatuto de la misma agrupación política, la afiliación es requisito importante para participar en comicios electorales. Revisamos dicho reglamento y en el punto E del artículo 96 consta lo siguiente. Para postular a los cargos distritales es requisito haber tenido afiliación ininterrumpida por un periodo de 1 año, haber ejercitado cargo directivo distrital o zonal y cumplir con los requisitos señalados en el reglamento electoral. Es decir, que para postular al puesto de alcalde distrital es necesario estar afiliado a Vamos Perú. Estas candidaturas deberían ser rechazadas de plano. No necesitan ni siquiera verificarse, es ver el estatuto, cotejarlo con el que existe en el jurado electoral
y si no son las personas adecuadas, eso tiene que haber sido declarado inadmisible la tacha. Pero realmente el candidato Andrés Villarreyes no se encuentra afiliado al partido, pues según el padrón de afiliados con el que cuenta el Jurado Nacional de Elecciones, cuya última actualización fue el 18 de julio del presente, este personaje chalaco no figura en el listado. Conversamos con Julio César Castiglioni, experto en temas municipales, y nos confirmó que si en el propio estatuto del partido se detalla lo dicho, esta inscripción no debería seguir en carrera. Cualquier candidato, ya sea regidor, alcalde, ¿es necesario que esté afiliado al partido político? No necesariamente. Depende de los estatutos. Si los estatutos dicen que tiene que tener militancia partidaria, sí. Así como el abogado, otra ciudadana del Callao se percató de esta contradicción candidatura-reglamento. Patricia Verónica Morales Arias, una vecina de La Perla, presentó el 3 de julio pasado ante el jurado electoral del Puerto Chalaco un recurso de tacha contra la candidatura de Villarreyes. El día 25 del mismo mes, la entidad declaró inexplicablemente infundada dicha solicitud. Morales no se quedó de brazos cruzados y el 30 de julio apeló la decisión. A los pocos días, el Jurado Electoral Especial convocó para el 20 de agosto a una audiencia pública para formular la apelación y decidir el futuro de Andrés Villarreyes y su lista de regidores. Sin embargo, misteriosamente, 2 días antes de llevarse a cabo esta sesión, Patricia Morales desistió de apelar. Si alguien presenta una tacha es porque tiene algún interés de control ciudadano o un interés de carácter político. Si me desisto o he convertido la tacha en un negocio y me desisto porque me han pagado o quiero que me paguen o porque hay otras situaciones. No es normal, no es regular que una persona se desista de una tacha. Acudimos hasta la dirección de Morales que figura en RENIEC. Sin embargo, en el lugar funciona un centro educativo en el que no nos atendieron. Lo que supimos es que uno de los documentos que adjuntó para solicitar la tacha fue una resolución del propio Jurado Electoral Especial de Lima Oeste 2, que anulaba la inscripción de la lista de candidatos por Vamos Perú en el distrito de Surquillo. Ya existe una resolución que es la 568-2018 que declara la no inscripción de Vamos Perú en el distrito de Surquillo, que ya existe un pronunciamiento, porque se dieron cuenta que no se cumplieron con los estatutos que tenían y con los afiliados y simpatizantes que hizo una distinción ese jurado electoral en Surquillo. Acá en el Callao dicen todo lo contrario y se supone pues que el Jurado Nacional Electoral no podría cambiar de idea ni de parecer. Buscamos al cuestionado candidato para que nos brinde su descargo sobre esta denuncia en su contra. Tuvimos contacto con Jacqueline Vega, quien sería su jefa de campaña. Ella nos indicó que coordinaría para realizar una entrevista. Sin embargo, hasta el cierre de este informe no obtuvimos respuesta. Hola, buenos días. Hola, buen día. ¿Qué tal? ¿Con Jacqueline Vera? ¿Sí me habla? ¿Qué tal? Te saludo Alonso Dávila, reportero digital TV Perú. Ayer conversé contigo. No sé si me recuerdas. Ah, sí, Alonso. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Te llamaba para saber, ¿no? Si es que se va a poder realizar la entrevista al candidato, como te solicité ayer. Lo que pasa es que no he tenido la oportunidad ahorita de poder conversar con él. Cualquier cosa que yo te estoy llamando, yo tengo tu teléfono. De acuerdo a lo establecido, y habiendo dejado un registro de que existiría una irregularidad en esta lista que postula La Perla, según Castiglioni, el jurado electoral podría actuar de oficio. La ley de procedimientos administrativos establece que cuando una persona se desiste de un procedimiento administrativo y el Jurado Nacional, y dice la administración pública, de oficio puede continuarla por el interés público. En consecuencia, el Jurado Nacional de Elecciones puede continuar el proceso. ¿Por qué no se lleva a cabo este proceso? Las suspicacias salen a la luz y de no hacerlo quedaría demostrado que para los amigos todo y para los enemigos la ley. La campaña de Vamos Perú en el Callao es una campaña terrible,
si dicen que es de monstruo, este es un monstruo ya. Porque vemos gente caminando con banderolas, todas las áreas verdes puestas por Vamos Perú, atentando con el sistema ecológico, con el medio ambiente, pintando todas las calles, utilizando a todas las personas y a toda una fuerte logística. No sabemos de dónde. Vamos Perú viene siendo cuestionado por diferentes asuntos, pero este es claramente una contradicción entre lo que hacen y lo que dice su reglamento. Si el Jurado Nacional de Elecciones no hace nada al respecto, aumentaría la sensación de varios chalacos que poco o nada se hace por avanzar en el camino correcto. Vamos con la conversación en vivo y en directo con nuestro invitado, analista político, Víctor Hugo Quijada, que nos acompaña hoy en Noticias en Digital. Víctor Hugo, bueno, estábamos viendo el tema de las elecciones, un candidato que aparentemente ha incurrido en irregularidades. Hoy día es 7 de septiembre, estamos a tan solo un mes para las elecciones y esto está bastante verde. La gente no sabe verdaderamente por quién votar. Quizá podríamos ayudarlos un poquito diciéndoles por quién no votar, no diciéndoles por quién hay que votar, sino por quién no votar. ¿Qué alcance le podríamos dar a la ciudadanía, si es que te parece, arrancar con esto la conversación, de por quién no deberían votar? Uno puede entrar a un portal para averiguar más o menos quién es el candidato ¿no? que podría ser de la preferencia, pero hay cosas que para ti son puntuales, como por ejemplo campañas millonarias que uno vea, ¿no? Y que a uno más o menos le llamen la atención. ¿Por quién no deberíamos votar? Porque hay competencias, ¿no? de los alcaldes provinciales que se van a elegir, los alcaldes municipales y los gobernadores regionales, que no son las mismas competencias que un congresista o que, no sé, un funcionario X o un ministro. Son, ¿no? competencias distintas. ¿Qué les podrías decir a la ciudadanía en este momento, a un mes de la elección? Bueno, Carla, en verdad, de acuerdo a las encuestas últimas que hoy día se han publicado, al menos en Lima Metropolitana y las que sigo en provincias, sobre todo de las principales ciudades, ¿no? como Arequipa, Trujillo, en verdad, de alguna manera me siento decepcionado porque pareciera de que el panorama o la historia se va a volver a repetir. Porque los que aparentemente están en los primeros lugares en las encuestas son personas que están ligadas a problemas de corrupción, problemas judiciales, investigaciones, campañas millonarias, lo mismo de que ya digamos, siempre hemos venido conversando contigo y algunos medios de comunicación concientizan en por quién votar o ser objetivo en este tema, pero la historia pareciera que se va a repetir, al menos en lo que corresponde a Lima Metropolitana. Los 4 primeros lugares son personajes que tienen o han tenido o investigaciones o procesos judiciales o cuestionamientos éticos, morales. Y entonces, si es que uno ve el panorama de las encuestas, tanto en Lima como en provincias, pareciera que la historia se vuelve a repetir y que pareciera que la percepción digamos, de los ciudadanos no ha cambiado respecto a tantos problemas que están habiendo de corrupción por el sistema judicial, el tema Odebrecht y todo lo que se ha venido, hasta tenemos un presidente vacado por ese tema. Sí, claro. Entonces el tema de la política no es un tema, ni es un tema que guste mucho a la ciudadanía no se siente empática con eso. A lo que voy, Carles, es de que pareciera de que ese sentimiento de rechazo justamente, de indignación, de que la gente está cansada de lo mismo, pareciera que no se reflejase al menos en las encuestas. O es que las encuestas son infladas y manejadas y también hay problemas de corrupción ahí. Sí, porque tú me decías que Renzo Reyardo el día de hoy tiene 19 puntos, ¿no? 19%, mejor dicho. Es una encuesta inflada, porque no creo que ningún candidato en Lima, y si cualquiera de nosotros, tú preguntas en la calle, en el taxi, en el mercado, candidato voto blanco viciado o nulo es el mayor. O no saben, así de simple. Ajá, ¿no? O no saben. Entonces, posiblemente no quieren, les causa un rechazo profundo. ¿no? Y generalmente el peruano decide 15 días antes
su voto. ¿Belmont cuánto tiene ahora? 10%. 10% y Rayardo es el puntero 19, con 19. ¿no? Lo cual me parece... Sí, suena mucho, ¿no? Suena mucho. ¿Tú crees que está inflado? Sí, yo te decía esto de las competencias porque hay alcaldes. Yo estaba leyendo, había un alcalde que se postulaba a Apurímac, por ejemplo, y él había prometido que iba a subir de categoría, ¿no?, al equipo de Apurímac de segunda a primera división, y por eso todo el mundo votó por él. Obviamente esto no ocurrió nunca. Entonces hay alcaldes que prometen cosas que no pueden cumplir. Bolsas de trabajo, 500 soles. Hubo otro alcalde que también ganó, no sé en qué lugar estaba leyendo, en Ancash, ofreciendo 500 soles. Claro, y ahora está Waldo Ríos, y ahora está, ¿no?, preso. Entonces hay locuras que prometen, o que van a dejar de, ¿cómo se llama?, cobrar peajes, o dar los 500 soles, o, en fin, una serie ¿no?, alucinaciones que prometen a la ciudadanía que al final no están en sus competencias. Entonces, ¿qué se le puede, qué puede hacer un ciudadano que quiere realmente tener una opción? Hay algunos que de repente no quieren y van a votar blanco y de ahí no se van a mover. Pero los que quieren tener una opción, ¿qué se les recomendaría? Bueno, como tú mencionaste al inicio de nuestra conversación, lo primero creo que hay que revisar es que de por sí las campañas millonarias son cuestionadas porque mientras que no tengamos una legislación clara en el tema del financiamiento de los partidos, y hay que recordar que todo el problema de la corrupción se inicia en el financiamiento de los partidos, porque hay que recordar que quienes invierten, esto lo ven como una empresa, ¿no? Y quienes invierten después quieren recuperar, ¿no? Entonces, si es que vemos una campaña millonaria es porque tiene buenos auspiciadores, y si es que hay buenos auspiciadores es porque nada es gratis, ¿no? Entrar a un cargo aparentemente sí es para el servicio público, pero ellos lo ven de un punto de vista empresarial mercantilista. Somos una sociedad clientelar, eso ya está demostrado, y el gran caso es el caso Lavajato, y esto es de mayor a menor escala, en distritos, provincias, regiones, es la misma historia. Entonces, lo primero es campaña millonaria, no. Segundo, los antecedentes, investigaciones judiciales, investigaciones, procesos condenas abiertos que puedan tener por temas de asistencia familiar, omisión de alimentos. Ahora, hay gente que posiblemente estuvo condenada antes, cumplió su pena y después ya no pasa nada, pueden postular tranquilamente. Claro, es libre, ¿no? Porque la ley no restringe a aquellos que hayan cumplido la pena, salvo aquellos que sí tengan por temas, acuérdate que una última norma aprobada, que son aquellos que hayan tenido condenas por terrorismo, violación y corrupción. Esos quedan inhabilitados de por vida, ¿no? Pero eso es con la nueva norma, ¿no? Pero otros que hayan tenido investigaciones o juicios en marcha, sería importante de que también la ciudadana se informe, ¿no?, por las denuncias periodísticas. Hay un portal que es el voto informado, ¿no? Sí, .p, que tú entras y averiguas y ahí están los procesos y las condenas que puede tener un candidato. Otra de las cosas que me preocupa, que de repente también sería importante, es que no veo a los candidatos hablar de propuestas. Lo que veo son ataques, sobre todo en provincias. Se ve el ataque a la persona, ¿no?, o el juego sucio, o guerra sucia, como se quiera llamar, y no se ve el debate de ideas y de propuestas. Se supone que estamos a un mes de las elecciones, salvo algunos candidatos que en Lima al menos, y justo aquellos que tienen menor porcentaje, están saliendo en algunos medios, ¿no?, en una especie de versus, pero no, los que están en los 4 primeros lugares brillan por su ausencia. A Regiardo hasta ahora no se le ha visto ni siquiera ir a los debates. ¿Va a existir algún debate formal? Sí, se supone que es el que realiza el jurado, ¿no? Pero esperemos que, digamos, lo que se ve ahí es algo más restringido, porque en verdad si tú revisaras un plan de gobierno que está incluido en la página del jurado, son más de 100 hojas, y 100 hojas en un solo debate no se puede debatir, cuando los medios de comunicación deberían de alguna manera apoyar y difundir las ideas, ¿no? Bueno, acá tenemos un programa, de hecho no un programa, un segmento que sale y va a salir en algún momento del noticiero, de media hora, donde se conversan, y también hay otros diarios en circulación nacional que tienen también espacios de debate, y esa es un poco la idea, ¿no? Dar la facilidad a la ciudadanía para que conozca por qué candidato dentro de todo esta crisis política que estamos afrontando, y que realmente hay gente que quiere votar por alguien, otra gente que definitivamente no lo va a hacer. Pero realmente sí me preocupa, Carla, el escenario de la actualidad, y que en todos los que están punteros en las encuestas, tanto en Lima como en provincias, es una copia de lo anterior. Es decir, esta indignación ciudadana... Cuando tú dices copia de lo anterior, ¿a qué te refieres? Bueno, a las elecciones anteriores, ¿no? Recientemente salimos de unas gestiones cuestionadas, por ejemplo, en mismo Lima, con Castañeda, ¿no?, que no explica sobre el tema de los contratos de peaje, por ejemplo, de los contratos de las concesiones que han habido, del tema de MAPE, etcétera, ¿no? Entonces, no salimos, al menos en Lima, de ello, y ya queremos, digamos, elegir a otros, pero que también tienen vínculos con
con el viejo Estado, si queremos llamarlo así, si queremos plantearlo desde el punto de vista de la política, el viejo Estado burocrático, patrimonialista, ligado a la corrupción, al mercantilismo. ¿Te refieres en alguien, estás pensando en alguien especial? ¿O en general? Los 5 primeros, al menos de Lima, son ligados, ¿no? Reggiano tiene problemas que tiene que explicar por el tema de eso del offshore, tiene problemas también respecto al partido, tiene vínculos con el fujimorismo o queiquismo. Tenemos a Belmont también, que ya ha tenido procesos judiciales, representa un ala radical comunista de un partido que está del señor Cerrón, que es un señor que está vinculado a la mafia de la UNDE, allá en la región Junín, que también, dicho sea de paso, también se está lanzando por allá y también aparece primero por allá, ¿no? Y es increíble, ¿no? Es increíble de que, bueno, y en tercer lugar está Urresti, que es una persona que tiene una acusación, acusar de matar a alguien, de haber a un asesino, ¿no? Entonces, sí, realmente preocupa porque no pareciera que la ciudadanía está reaccionando ante toda esta coyuntura lo que pasa que hay, ¿no? Sí, bueno, vamos a ver qué pasa, pero mientras tanto le podemos decir, a ver si me ayudas, no se va a votar, o sea, votar por una persona que te promete bolsa de trabajo, que te promete plata, es demagogia, ¿no? Demagogia, es algo, ¿no? Eso es imposible, que te promete becas, una persona que dice que te va a cambiar los peajes y que te los va a anular, eso es una cuestión, ¿no? Por ejemplo, se habla mucho, todos hablan de seguridad en Lima, pero nadie dice cómo van a gestionar. Sí, o un alcalde o un candidato que te diga que va a acoger a todos los delincuentes que estén en la zona, eso es, mira, yo te digo, eso es imposible, no tiene esa prerrogativa. En concreto, 2 cosas. El Estado peruano adolece de 2 temas. El tema de la corrupción, que es lo que se habla, y el tema de las personas que trabajan ahí, que son ineficientes y hacen de que el Estado no camine. Porque la mala gestión. Una gestión ineficiente, ¿no? Las personas. Pero nadie, por ejemplo, le he escuchado hablar de la incorporación del ISO 37001, que es un ISO que se ha aprobado el año pasado, que es justamente para evitar los sobornos en las entidades privadas y del Estado, un ISO anticorrupción. Ningún candidato, él visto ni en su plan de gobierno, ni que salga hablando en televisión ni en radio, diciendo voy a incorporar esto para evitar los fraudes, para evitar las coimas en licitaciones, en procedimientos administrativos. Ese ISO mejoraría la gestión. Por supuesto. La modernizaría, la limpiaría. Por lo menos, y digamos, todos hablan de lucha contra la corrupción, pero nadie dice cómo. O sea, hablan de que sí, que... Sí, pero eso es muy típico, ¿no? No, pero bueno, pero... Eso es muy típico del candidato. Claro, es que muy diga típico, todas ¿no? las maravillas que va a hacer, pero no bueno, se sabe sí, de cómo las va a hacer. Al menos en Lima, que sería la capital, si es que se incorpora, de alguna manera no creo que alguien se lance a hablar a nivel nacional. Bueno, quizá en el debate se vea y lo explique, ojalá, ¿no? Aunque los debates son tan cortitos y tan poco tiempo. Sí, porque no hay manera sería la forma, digamos, para evitar todos estos problemas. Bueno, ya que tú hablaste del ISO, vamos a hablar no del ISO, sino del ISI. ISI vacan a Vizcarra. ¿No? Crear un clima de incorrección que parece alrededor del presidente de la República, que durante un buen tiempo, hace días atrás, estuvieron, ¿no?, durante toda una semana tildándolo de mentiroso, después casi traidor, ¿no?, porque se reunió, tuvo reuniones inadecuadas, o se había reunido cuando había sido vicepresidente con la gente de Fuerza Popular. ¿Qué pasará con Vizcarra? Está afrontando, le han abierto una investigación cuando ya era un caso decidido. Pablo Sánchez no le había encontrado nada y lo había archivado. Tú como abogado, caso decidido es casi igual a cosa juzgada o cosa decidida, cosa juzgada, pero no le encontraron nada. Claro. ¿Se han encontrado nuevas pruebas para que el señor Chávarri tenga los indicios suficientes como para abrirle una investigación, o esta es una maniobra política como viene siendo determinado desde el Ministerio de Justicia? El ministro de Justicia ha dicho ayer que es una persecución política contra el presidente. Sí, de verdad la lectura de los que actualmente están ejerciendo el cargo, como los analistas y también aquellas personas como tú mencionas, el ministro de Justicia, en verdad se nota que es una jugada política, es una venganza, porque todos sabemos lo que somos abogados, de que cuando ya en el materia ¿venganza penal... de quién? De Keiko Fujimori, definitivamente. Es una venganza política. Usando a Chávarri para esto. Usan a Chávarri, para mí es una marioneta, más allá de ya los cuestionamientos y de la vergüenza que ocasiona teniendo un funcionario de esa calidad en el Ministerio Público. Es una marioneta de Fuerza Popular, ¿no?, que obedece a los mandos o a las direcciones que le da el grupo de queiquistas, ¿no? Teniendo como objetivo Fuerza Popular que salvarse ellos por el tema de los lavados de activos, de las investigaciones, también por el caso Odebrecht. Aunque no hay delito por aporte, ¿no?, de lavado de activos. No, sí es el aporte fraudulento, o sea, ingresar pero dinero... no está tipificado como delito aún el tema del... Sí, no, lavado de activos no, el aporte a campañas políticas. No, y claro, lo que se le acusa a ella de los cócteles es el tema de los aportes. No, claro, pero ahí lo que se está cuestionando es el lavado de activos, ¿no? Esos dineros irregulares ingresados
en este caso, a una institución. ¿Pero por qué un está partido tan político. asustada o estaría tan asustada Keiko Fujimori? Porque ahora viene la casación, el 14 de septiembre se ve la casación, la respuesta que le va a dar el Poder Judicial o la Corte Suprema a Keiko Fujimori por el caso de los cócteles. Porque en verdad, si es que existe este miedo y esta presión frente al presidente y estas maniobras políticas que están haciendo, yo pienso que de alguna manera las investigaciones es porque existen indicios suficientes de la comisión de un delito. Acuérdate que hoy día, por ejemplo, en un semanario muy leído acá en Lima, salió de que hay nuevas pruebas, justamente el tema de Humala, de Odebrecht, y también se habla del caso de Fuerza Popular de Keiko, de que hay pruebas más contundentes de los aportes irregulares de las campañas. Entonces, lamentablemente, como es, bueno, somos un Estado clientelar, patrimonialista, en donde estos señores manejan pues las instituciones como si fueran su casa, su chacra, y lo que se está viendo es de que un fiscal totalmente sin legitimidad, no tiene vergüenza prácticamente, el señor, de estar ahí, y ha movido a fiscales en todo el país. ¿Con el objetivo de? Con el objetivo de legitimizarse en la institución, cuando ya no tiene respaldo ciudadano. ¿A cuántos fiscales ha movido? Porque la noticia que salió ayer fue que el Poder Judicial había presentado la propuesta para apartar por 90 días a jueces implicados en actos de corrupción. Sí, pero él ha movido más o menos 34 fiscales, más o menos. O sea que los ha cambiado de lugar. Los ha cambiado, no, los ha sacado y ha puesto otros fiscales nuevos. Y de alguna manera no se sabe cuál es el criterio de este señor para haber hecho eso, usurpando funciones que le corresponde al Consejo Nacional de Magistratura, o sea, que está desactivado. No existe Consejo Nacional que nombra y... Pero es justamente por ello. Imagínate estamos como en los tiempos dictatoriales de los 90. ¿no? O sea, el señor Chávarri, altamente cuestionado, como tú estás diciendo, por una serie de razones que si quieres las puedes recordar, el tema de las notas o notas. ¿no? Bueno, y en fin, involucrado aparentemente audios, ¿no? con el tema en los audios y además que ha salido, ¿no? esta notificación, corrígeme por favor, ¿no? Donde él sería parte de la organización criminal. Los 14 donde está, ¿no? El señor, bueno, está incluido él. Él es el jefe de la banda. Y él trabajaría ahí. Claro, bueno, no trabajaría él, formaría parte de... figura como jefe de la banda. Donde el líder, Inostroza como jefe de la banda y Chávarri como miembro de la banda. Ok, y que este señor esté como cabeza del sistema, ¿no? de la justicia de nuestro país. En fin, ¿qué crees tú que vaya a pasar en los próximos días? Porque la primera semana de septiembre se tendría que ver el tema de la convocatoria para el referéndum. Son 60 días, 2 meses que se tienen que tener como tiempo previo para hacer un referéndum. Y esto no se ha debatido, no se ha... Yo lo veo ver de verdad de que le van a dar trámite. Ok, verde está y todo el mundo sabe que está verde, pero ¿qué pasaría? ¿Cuál sería el camino que tuviera el señor Vizcarra, que permanentemente, como el día de hoy, desde algún lugar del país, ha vuelto a decir de que siente el apoyo popular y que las reformas van sí o sí y el referéndum tendrían van sí que o sí? impulsarlo a través de un ciudadano, que es lo que se ha escuchado, no sé, formó un colectivo por ahí, que veremos cómo este colectivo ciudadano tiene, sí, colegios profesionales y gremios civiles, ¿no? Para que puedan de alguna manera ver el financiamiento para conseguir los 3 millones de firmas, más o menos. 2 millones, ¿no? 3 millones, 2 millones. Bueno, pero... ¿no? Para que puedan impulsar estas reformas, porque en el Congreso está verde y con todos estos problemas que están habiendo de estas presiones, de estas venganzas contra Yufra, contra mismo Vizcarra, es una especie de amedrentamiento en verdad, ¿no? Okay. Y en verdad ya es un tema que si se ha archivado no tiene sentido que se vuelva a reabrir un tema que ya... Eso es ilegal desde todo el punto de vista, ¿no? Desde el punto de vista del derecho. ¿Qué es caso decidido? Caso decidido o cosa juzgada, en este caso, lo que está archivado... Cuando no se encontró nada y se archivó. Exacto, no hay indicio de delito, se archiva. Okay. ¿no? Entonces, eso es lo que pasó en el caso de Vizcarra, ¿no? De Vizcarra con el tema Chinchero. Salvo que existan nuevas pruebas, lo cual no se Pero no ha habido ninguna prueba. Ninguna nueva, ¿no? Simplemente es el capricho, aparentemente el capricho de una persona, ¿no? Que es una venganza, ¿no? Del señor en lo personal y porque pareciera que tiene... recibe pero que quizá el objetivo sea terminar de vacar a ese señor, al presidente de la República. Se está armando todo un clima de cuestionamientos contra el presidente, que está tratando de liderar y jugársela con el tema de las reformas. Sí, claro. Y que pareciera que Fuerza Popular tiene conveniencias e intereses que no le conviene y, por tanto, de alguna manera no están haciendo toda esta reacción contra Vizcarra, ¿no? Ok, yo te agradezco. Muchísimas gracias. Buen fin de semana, Víctor Hugo Quijada, con nosotros. Bueno, y la parlamentaria Úrsula Letona se ha pronunciado sobre la propuesta presentada por su colega de bancada, Rolando Reategui, que propone el regreso a la bicameralidad y el voto voluntario. También ha calificado como nociva la reunión del mandatario con el expresidente Pedro Pablo Kuczynski. A ti.
El congresista Rolando Reategui presentó a su bancada un nuevo proyecto de ley que propone el retorno a la bicameralidad y que el voto sea voluntario. Ante esta propuesta, la vocera del partido Fuerza Popular, Úrsula Letona, señala que deberá debatirse dentro de la bancada y presentar una propuesta como tal. Lo que sí hay que destacar que todos tenemos iniciativa legislativa y que lo que va a significar que en su momento nosotros como bancada tratemos de concordar los proyectos que han presentado los colegas y saquemos como bancada una propuesta, porque en la Comisión de Constitución ya se está discutiendo el tema. La parlamentaria agrega además que no ha leído el proyecto de ley, pero que este tipo de propuestas enriquecen el debate. Personalmente yo no lo he analizado, no podría adelantar opinión. Yo creo que a él le va a tocar sustentarlo para que podamos decir si estamos a favor o en contra. La propuesta, que también contempla aumentar la cantidad de miembros del Congreso, deberá ser debatido para luego contar con la firma de los voceros de la bancada. Para Letona Pereira, el sistema bicameral tiene grandes ventajas sobre la unicameralidad. Sí creo que en el tema de la bicameralidad hay dos temas muy importantes. El primero, que es cómo nos reconfiguramos, o sea, cómo se reorganiza los distritos electorales, y el segundo tema, cómo garantizamos mayor representatividad. De otro lado, la parlamentaria por el Partido Naranja se pronunció sobre la reunión entre Martín Vizcarra y Mercedes Arauz y espera que este acercamiento sea beneficioso para el país. Parece bien que el señor Vizcarra busque acercarse a la señora Arauz, que ha sido una feroz crítica de su accionar. Creo que ojalá sea un acercamiento honesto y sincero por parte de la señora Arauz con el señor Vizcarra y que finalmente en beneficio del país puedan trabajar juntos en lugar de estarse peleando, ¿no? Finalmente, sostuvo que el mandatario debe tener más cuidado con quién reunirse, refiriéndose al encuentro con el ex presidente Pedro Pablo Kuczynski. Creo que es mejor, depende de cuál ha sido su agenda. El señor Kuczynski tiene serios cuestionamientos. Por imagen lo digo, ¿no? Por el presidente. Tiene serios cuestionamientos por los temas de corrupción. Va a salir el informe Lavallato. Sería recomendable que el presidente pueda apoyar las recomendaciones de la Comisión Lavallato como un eje temático emblemático en la lucha contra la corrupción. No creo que le haga bien esta clase de reuniones. Aprobado los tres ejes centrales del informe conocido como Madre Mía, el martes 11 será presentado ante el Pleno del Congreso de la República para ser debatido y aprobado. Asimismo, el parlamentario Héctor Becerril, presidente de la comisión, ha descartado persecución política contra Ollanta Humala-Tasso. El presidente de la comisión Madre Mía, Héctor Becerril, manifestó que el 11 de septiembre se entregará el informe final de la Comisión Madre Mía al Pleno del Congreso para ser debatido y aprobado, toda vez que hoy se aprobó el tercer y último eje del informe. El día de hoy ya debemos aprobar el tercer eje correspondiente al accionar de jueces y fiscales. Sin embargo, todavía nos falta algunos acápites sueltos, por ejemplo, el accionar que ha sido muy relevante en todos estos hechos del ex fiscal, bueno, ahora nuevamente reincorporado, Marco Guzmán Vaca. Así es que estoy citando para el día lunes a las 3 de la tarde a fin de terminar con esos capítulos sueltos que nos faltan. Y el día martes estamos citando a las 9 de la mañana, donde ya debemos presentar el informe final y debe ser aprobado, porque ya lo hemos debatido obviamente por los miembros de la comisión, y presentado el mismo martes 11 al Congreso de la República. Hasta el momento se han aprobado dos ejes centrales, compra de testigos y torturas. El tercero fue aprobado hoy. Ya se aprobó lo que es el secuestro, torturas, asesinato y desaparición forzada. También se ha terminado el acápite concerniente a compra de testigos. De otro lado, Becerril descarta que haya habido persecución política contra el expresidente Ollanta Humala-Tasso o hacia algunos de los involucrados en las investigaciones de esta comisión. Decirles que acá en esta comisión se ha trabajado con total rigurosidad, sin apasionamientos y deslindo cualquier persecución política o animadversión a algunos de los implicados.
Ha sido un trabajo muy serio, incluso viajando al lugar de los hechos a reconstruir lo que ocurrió en 1992. Así es que cuando se presente el informe va a darse cuenta de la rigurosidad del mismo. Por el momento, el parlamentario Naranja no adelantó detalles del informe porque prevalece para él el principio de reserva de la información. Bueno, y parlamentarios de diferentes bancadas se pronunciaron sobre la aguda crisis que atraviesa actualmente la Fiscalía debido a los graves cuestionamientos que pesan sobre el fiscal de la Nación, Pedro Gonzalo Chávarri. Johnny Lescano señala que el Ministerio Público está sumido en un gran desorden y descrédito total. Es indudable que el Ministerio Público está atravesando una de las crisis más agudas que se haya registrado en los últimos años, originada en los graves cuestionamientos sobre el fiscal de la Nación, Pedro Chávarri. El aprista Jorge del Castillo es enérgico al señalar que estos hechos pintan de cuerpo entero la crisis por la que atraviesa el Ministerio Público. El señor Chávarri y el Ministerio Público es un tema que nos ha demostrado un Ministerio Público en una crisis profunda de comprensión interna. Para la congresista Milagros Salazar, la población debe estar tranquila, considerando que ya hay una denuncia contra el magistrado y en caso se le encontrara indicios de pertenecer a la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto, deberá dar un paso al costado. Yo creo que todos debemos estar tranquilos porque ya hay una acusación del fiscal que se va a ver la próxima semana, el día lunes, y si dicen que hay alguna evidencia donde él tiene responsabilidad, en el proceso se va a determinar, ¿no? Entonces hay que esperar el proceso, ahí se va a evidenciar las faltas de los artículos constitucionales que se le ha denunciado al fiscal y tendrá que dar un paso al costado. Sin embargo, al preguntarle sobre el pronunciamiento de los fiscales superiores del Perú, quienes piden que Chávarri renuncie, solo dijo que no puede opinar al respecto. Yo no quisiera pronunciarme sobre este pronunciamiento porque hay dos posiciones supuestamente, unos a favor y unos en contra. Entonces yo creo que más allá de las interpretaciones que pueden dar dos factores o dos facciones, yo creo que debemos estar tranquilos porque en la subcomisión hay un equipo técnico especializado que está evaluando las pruebas y que va a merituar si verdaderamente ha infringido un artículo de la Constitución. Él tiene que analizar la situación y el contexto, y él es el único que, haciendo un análisis, él debe tomar la decisión que mejor sea conveniente para nuestro país. Por su parte, Johnny Lescano fue directo al señalar que el fiscal de la Nación debió renunciar desde los primeros cuestionamientos que salieron en su contra. Más claro el mensaje en eso, lo que pasa es que no quieren verlo así. Entonces yo pienso que en base a eso, el señor fiscal de la Nación hace rato que ya debió renunciar. Agregó que Chávarri Vallejos, luego de no recibir el respaldo de los 34 fiscales superiores del Perú, ha caído en un descrédito total. Si los fiscales del Perú respaldarían a Chávarri, hubieran sacado ese comunicado en el sentido, oiga, respaldamos al señor fiscal de la Nación y se acabó. Pero no ha sucedido eso, lo cual significa que le están cuestionando, porque le están diciendo adopte una decisión y esa decisión creo que pasa porque se vaya del Ministerio Público, porque la situación ya es de replay del señor fiscal de la Nación. ¿Cómo es posible que se esté discutiendo si el señor pertenece a la banda de los Cuellos Blancos? No, un fiscal de la Nación, eso es una locura. Tener un fiscal en esos cuestionamientos ya nos pone en una situación muy difícil al Perú de un descrédito total. Bueno, y el candidato a la alcaldía de Lima, Renzo Reyardo, sostuvo que la gran cantidad de personas que se encuentran desinteresadas en participar en los próximos comicios municipales y regionales es producto de lo desprestigiada que se encuentra la clase política en el Perú. Agregó que es necesario realizar el referéndum propuesto por el gobierno central.
Tras la última encuesta de Datum, en la que se muestra que solo el 17% de los peruanos se encuentra interesado en los comicios electorales del próximo 7 de octubre, el candidato a la alcaldía de Lima, Renzo Reyardo, sostuvo que esta cifra refleja que la política en nuestro país está desprestigiada. Es el reflejo de lo que la población hoy deplora, que la clase política está totalmente desprestigiada, tenemos un poder judicial que hace agua por donde se le mire. Fíjate lo que está sucediendo con el fiscal de la Nación, el señor Chávarri, que tiene una serie de denuncias y que ahora todos seguimos en el limbo sin saber qué va a suceder con una institución tutelar de la Nación, importante por supuesto porque es la que se encarga de la investigación delincuencial y criminal, la titular. En dicha encuesta, también se supo que Reyardo continúa liderando la intención de voto con un 19%. Sin embargo, Ricardo Belmont y Daniel Urresti, candidatos al mismo sillón municipal, han aumentado sus porcentajes. El día domingo pasado hubo una encuesta también que arrojaba los mismos porcentajes de mis competidores. Están en esa cifra seguramente. Quien habla tenía una cifra más alta y yo confío simplemente en nuestro trabajo, miramos hacia adelante, no miramos hacia los costados ni hacia atrás. No hemos ganado nada hasta ahora, simplemente este es el reflejo del apoyo ciudadano que yo agradezco enormemente. Estamos, mi familia y yo, muy conmovidos por las muestras de cariño constante y lo vengo diciendo hace bastante tiempo. Asimismo, reiteró que el referéndum, propuesta del gobierno para realizar una reforma en el sistema de justicia, se realice el mismo 7 de octubre. Se está hablando de un referéndum, yo lo he planteado en varias ocasiones, que el 7 de octubre sea una brillante oportunidad para poder incluir las preguntas del referéndum ante una elección que está ya prácticamente definida, para no gastar más dinero, porque los peruanos no estamos para gastar dinero en otros procesos, y para que de una vez se pueda zanjar algo que evidentemente reflejan las encuestas también, que es el descrédito de la clase política. Cabe resaltar que en la encuesta publicada también se revela que en Lima el 51% de la población ya cuenta con un voto seguro para las próximas elecciones. Y por su parte, el ministro de Defensa, José Huertas, ha señalado que las Fuerzas Armadas están preparadas para apoyar en las próximas elecciones regionales y municipales. Asimismo, se ha pronunciado también sobre una eventual distribución del personal ante un posible referéndum. Véalo. Panorama electoral para las elecciones municipales complementarias. El ministro de Defensa, José Huerta Torres, aseguró que las Fuerzas Armadas se encuentran preparadas y con su logística lista para apoyar el desarrollo de los procesos electorales y del referéndum propuesto por el presidente de la República, Martín Vizcarra Cornejo, en su mensaje a la nación del último 28 de julio. Bueno, como ustedes saben, nosotros ya cada vez que hay un proceso de elecciones nos preparamos desde el comienzo de año, estamos preparados para las elecciones del mes de octubre. Asimismo, se pronunció sobre cómo tendría que distribuirse la logística de las Fuerzas Armadas en caso se convoque a un referéndum, teniendo en cuenta que en octubre habrá también comicios regionales y municipales. Y si en el caso hubiera referéndum, lo único que tenemos que es replicar lo que vamos a hacer el día 7 de octubre. Por lo tanto, lo único que necesitamos es que nos indiquen la fecha y nosotros estaremos listos a conducir este referéndum en la forma como lo hacemos en cualquier proceso electoral. Dichas declaraciones las brindó en el evento contra la violencia de género que organizó las Fuerzas Armadas con la finalidad de sensibilizar al personal militar sobre las diversas manifestaciones de violencia de género y promover actitudes de respeto tanto en su entorno laboral como en sus propios hogares. Bueno, y en otro plano de la información, la prueba de ADN ordenada en la víspera para poder esclarecer el caso de la pareja de ciudadanos chilenos que a la fecha se encuentran en prisión ha determinado el día de hoy que Jorge Tobar Pérez es justamente el padre de los niños. Ya se conocieron los resultados de las pruebas de ADN a los mellizos nacidos en vientre de alquiler. La prueba dio positivo. Y con esto, según los abogados de los esposos Jorge Tobar Pérez y Rosario Madueño, se descartaría el delito de trata de personas. Bueno, lo único que esperamos ahora es que
juego perdón, y la felicidad que tenemos sobre los nietos, como dices tú, que son nuestros, que nunca en ningún momento dijimos que no eran, pero esperamos la confirmación de acá. Feliz por todo lo que se ha logrado, muy feliz, ¿cierto? Como se recuerda, la pareja de chilenos fue recluida en diferentes penales de Lima el pasado 3 de septiembre y se dictó 12 meses de prisión preventiva, tras haber sido arrestados el 25 de agosto. Ahora lo que busca su defensa es que se revoque la prisión preventiva que pesa sobre los ciudadanos chilenos. Por su parte, la ministra de la Mujer aseguró que se viene brindando la protección a los mellizos que fueron separados de sus progenitores. Nosotros, como entidad del Estado, tenemos la responsabilidad de la protección de los mellizos, de los niños, y en ese sentido, cuando ha sido solicitada, nosotros hemos brindado esta protección, tenemos la medida de protección provisional, estamos a la espera de las investigaciones y qué bueno que ya se haya determinado a través de este examen y tiene que actuar las autoridades que tienen a su cargo la tramitación del proceso lo más rápido posible para devolver a estos niños el derecho de estar en familia. Ante este caso, la Comisión de Acceso a la Justicia pidió a los jueces revisar de inmediato las medidas de prisión preventiva para los esposos chilenos. La primera sala penal de apelaciones del Callao realizará una audiencia este sábado, a fin de conocerse la situación de la pareja. Rosario Madueño y Jorge Tobar, quienes se encuentran recluidos en los penales de Ancón 2 y Sarita Colonia, esperan volver con sus hijos y regresar a Chile. Bueno, y el Perú entero les debe una disculpa pública a esta pareja que eran los padres y los han tenido presos y siguen presos desde hace más de 10 días. Disculpas públicas del Poder Judicial, de la ineficiencia de la Fiscalía de la Nación, del propio presidente de la República, de los ministros de Estado, una vergüenza nacional a nivel mundial que ha dado la vuelta al mundo. Es realmente increíble y además una gran indemnización a esta pareja y a sus bebés. Bueno, una nueva denuncia de violación a un menor de edad se ha registrado en el RIMAC. La víctima, de 12 años de edad, denunció a su profesor de educación física, identificado como Jorge García, por haberlo ultrajado sexualmente en su vivienda, a la que lo llevó con engaños. La Policía Nacional ya se encuentra en marcha con las investigaciones ante la posibilidad de que haya más víctimas de este sujeto. Véalo. Vas a pagar, maldito, la vas a pagar, vas a ver. No le vamos a hacer nada, señor, sabemos que vamos a ir en contra de ustedes, no le vamos a hacer nada. Este sujeto fue su profesor de educación física y se aprovechó de su condición para abusar sexualmente de un alumno. ¿No hablas? Desde el 2016, Jorge Luis García Pinillos, de 60 años, era entrenador de una academia de fútbol, La Furia del RIMAC. Es en esta canchita de fútbol más conocida como La Furia del RIMAC, donde este sujeto, que se desempeñaba como entrenador de educación física, se hacía cargo de al menos 40 niños. Es en una de estas clases donde este sujeto le pide a un menor de 14 años que lo acompañe a su domicilio para luego abusar sexualmente de él. Según la tía del menor, este hombre violó al niño de 14 años, llevándolo a su vivienda con engaños. El pseudoprofesor le ha invitado un vaso de chicha al niño y de ahí, bueno, ha procedido lamentablemente a dañar al niño, a abusar del niño. El niño, en el cual él le aduce al niño de que ese era un secreto de ellos dos, que no tenía por qué decir, porque eso quedaba en secreto para ellos. Según el testimonio, la víctima aprovechó un descuido de su agresor para escapar y dirigirse a la comisaría del RIMAC, donde lo denunció. Agentes de esa dependencia junto a efectivos de la DEPINCRI y del RIMAC lograron con su captura, antes de que ingrese a una vivienda de Puente Piedra. Lo cierto es de que él, en el grupo del menor agraviado, había más o menos una persona de 40 niños. Lo que se quiere es no solamente que este hecho pase a conocimiento del Ministerio Público, sino queremos, permítame, ver si es que esta persona, que es el autor directo, puede ser reconocido por algún menor y le haga de conocimiento a su mamá, a su señor padre, y estamos guiados a recibir cualquier denuncia adicional.
Si este enfermo ha hecho eso a una persona, es posible que lo haya hecho a otros menores. El hombre, que según cuenta la dueña de la canchita de fútbol, es un ex militar y entrenaba con sus alumnos 2 veces por semana. Hace 2 años pidieron la solicitud de la comisaría RIMAC para dar gratis la cancha. Ya desde ahí venía el señor entrenando a los niños. ¿Qué horarios tenía este señor? De 4 de la tarde a 6 de la tarde, los días miércoles y jueves. Los familiares exigen justicia y esperan que se aplique la cadena perpetua. Según la defensa de la víctima, este caso encajaría perfectamente con el nuevo decreto legislativo 1382 que elimina los beneficios penitenciarios para los violadores. Y este es uno de los primeros casos que se está dando en ese contexto. Es decir, así este sujeto confiese de forma sincera o se acoja a la terminación anticipada, se le va a aplicar la cadena perpetua como corresponde, porque existen los agravantes que indica la ley. En este caso, por la edad del menor y porque estamos hablando de una persona que se encontraba bajo el cuidado, la protección, era un tutor profesor, es decir, tenía una posición de dominio. En consecuencia, le corresponde la cadena perpetua tal y conforme se encuentra estipulado en nuestra legislación vigente, sin beneficios penitenciarios en forma posterior. Este sujeto ya se encuentra detenido. La policía se encuentra en marcha con las investigaciones ante la posibilidad de que haya más víctimas de este sujeto. Y por otro lado, la Policía Nacional y el Ministerio Público detuvieron a 25 integrantes de la organización criminal Los Malditos de la Reconstrucción, dedicada a delitos de extorsión, usurpación agravada, sicariato y tráfico ilícito de drogas en la región de Piura. Integrantes de la organización criminal Los Malditos de la Reconstrucción fueron capturados en la madrugada de este viernes en la región Piura. Ellos venían trabajando ilícitamente desde el 2002, incurriendo en los delitos de extorsión, usurpación agravada, sicariato y tráfico ilícito de drogas. Se han operado en la región de Piura y tiene como cabecillas a 2. Uno de ellos que se encuentra en el penal de Cachiche, Ica, que se trata del presunto cabecilla Luis Alberto Agurto Romero, alias Pulga, Chato o Wilder. Asimismo también ha sido capturado aquí en Sullana a Jorge Luis Quesada Carmen, Pantera, Puma o Felino. El megaoperativo estuvo a cargo del Ministerio Público y la Policía Nacional, quienes informaron que entre los detenidos se encontraban 3 policías operativos y 1 en retiro, como también un comandante del ejército. Todos ellos, para lograr sus objetivos, empleaban fusiles AKM, pistolas Pietro Beretta. Entre los antecedentes de las personas detenidas, tenemos por ejemplo el caso de Elacio Peña Córdoba. Él ha cumplido pena por 18 años en Bolivia, por asalto a un camión de caudales de Prosegur y también de tráfico ilícito de drogas. Y también, por otra parte, Ángel Peña Castillo, ex integrante de la banda de los destructores. Ellos todos son presuntos delincuentes de esta organización criminal. Los Malditos de la Reconstrucción habían puesto en la mira a los ingenieros responsables de las obras de reconstrucción en Piura. A sus víctimas les cobraban el 1% del valor del proyecto, además de presionarlos a pagos por concepto de chalequeo, cupos de trabajo y planillas fantasmas. El tiempo de trabajo de la Policía Nacional juntamente con el Ministerio Público asume a 13 meses. 40 fiscales que han intervenido, estos 40 fiscales, los lugares donde ha intervenido la policía juntamente con el Ministerio Público. Es de Piura, en Sullana, el mismo Piura y Querecotío. En dicha operación policial intervinieron 421 policías de la División de Investigación de Alta Complejidad y la División Macrorregional de Inteligencia de Piura. Amigos, nos vamos a la pausa. Venimos con más aquí en Noticias en Digital, edición central. Lo espero.
Me encanta el diseño que tengo puesto el día de hoy. Día a día combino mi ropa como más me gusta para lucir siempre bien. Y Bolívar hace que brille con todas mis prendas y por eso yo elijo Bolívar, por el cuidado y máxima limpieza que le da a mi ropa. Su nueva tecnología Active Duo remueve los sucios más difíciles sin dañarla. Todo lo que quiero en un solo detergente. Tú también lúcete con Bolívar. Con Bolívar, tú eres la que eliges. Y te ves como tú quieres. Porque brillas más cuando eres tú. Y el nuevo Bolívar hace que brilles con todas tus prendas. Lúcete con Bolívar. Máxima limpieza y cuidado en un solo detergente. ¿Y tú, sobrina? ¿Qué prefieres? A ver, toma, ve, aprecia. No pasa nada. ¿Cómo que no pasa nada? ¿Qué tal? Ni hablar. ¿Qué es? Químico. ¿Qué tal? Este es el jugo que venden en las tiendas. Claro, se siente todo el sabor natural de la fruta. Oh, es delicioso, pero esto es natural. Natural, ¿no? Esta es otra cosa. ¿Qué sientes? La mandarina. Se siente la pulpa. Condecorado con las palmas magisteriales en el grado de educador por el Ministerio de Educación en el año 2010, es, sin lugar a dudas, un cocachacrino orgullo de todo el Valle de Tambo. Un maestro de maestros. Valle Unido presenta Historias del Valle. Hoy con Rubén Flores. Cocachacrino de nacimiento. Realizó sus estudios primarios en la Escuela 0965 y la secundaria en el Colegio Mariano Eduardo de Rivero y Ustaris. Los estudios superiores de educación en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, graduándose en castellano, literatura y filosofía. Luego de trabajar en otras ciudades del país, vuelve a Cocachacra como maestro del colegio en el que estudió, el Mariano Eduardo de Rivero y Ustaris, enseñando durante 12 años, para posteriormente ser nombrado director, cargo que ocupó durante 20 años. Me presento y tuve el privilegio de ocupar el primer lugar, lo cual a partir de enero del año de 1993 ocupo la plaza en el cargo de director de mi colegio. Como un reconocimiento a su trayectoria, las palmas magisteriales no se dejaron esperar. He tenido el privilegio también de ser condecorado con las palmas magisteriales en el grado de educador. Esto se llevó a cabo en el año 2010, reconocido en mi trabajo justamente por la Dirección Regional de Educación de Arequipa y posteriormente a nivel nacional en un concurso donde participaron todos los profesores que habían clasificado para esta etapa nacional. Está casado con la profesora Soledad García Pantigoso y tiene 2 hijos, Jerry y Maeli. El querido profesor Flores, entre sus múltiples actividades, fue presidente del Comité de Creación del Instituto Superior Tecnológico del Valle de Tambo y vicepresidente de la Asociación de Directores de la provincia de Islay. Actualmente, y ya retirado de la actividad docente, es el vicepresidente del Comité de Creación de la Compañía 209 de Bomberos Voluntarios de Cocachacra y presidente de la Liga Distrital de Fútbol de Cocachacra. Practiqué el fútbol en primera división. Hoy en día tenemos la suerte de tener una canchita con gras, lo que antiguamente nosotros jugábamos en pura tierra. Maestro de maestros, Rubén Flores, dentro y fuera de las aulas, nos da una gran lección de vida. Y Sauder Perú comparte su historia.
Y a continuación, amigos, veamos Ajedrez Electoral, conducido por Yulisa Castillo, que hoy tiene como invitado al excongresista Martín Belaunde, Walter Ollarse y al general Juan González Sandoval. Adelante. ¿Cómo están, amigos? Muy buenas noches. Estamos en una emisión más de tu programa Ajedrez Político. Hoy día estaremos hablando del tema de la corrupción, el referéndum, con dos grandes invitados. Ya se encuentra con nosotros en los estudios el doctor Martín Belaunde Moreira, es congresista, y el general Juan González Sandoval, más conocido como el Chacal, héroe de la pacificación en el Perú. Bien, le damos la bienvenida. ¿Cómo está, doctor Martín? Bienvenido. Mi querida Julissa, es un placer estar acá. Verdaderamente me agradó muchísimo que me llamaras para invitarme y te agradezco muchísimo. Y mi agradecimiento se redobla al ver a mi querido, no colega, pero compañero de líderes políticas, algo de hace algún tiempo. Y me encanta estar aquí para poder conversar todos estos temas de la coyuntura política. Bien, general González, ¿cómo está? Buenas. Bueno, también agradeciéndote, Yulisa, esta invitación muy importante, especialmente con bastante emoción saludar acá a nuestro amigo, el doctor Martín Belaunde, a quien lo estimamos bastante, y también decirte que el tema que vamos a tratar es tan importante, ya no solamente de coyuntura, porque ya son temas estructurales que se están dando en el país. Así es, general. Bien, vamos a comenzar con el tema de la corrupción. ¿Qué es lo que está pasando, doctor Belaunde, en estos tiempos que estamos viendo a diario, que salen más audios, jueces vinculados? ¿Qué es lo que pasa? Yo creo que aquí ha habido una suerte de expresión de formas de corrupción que estaban larvadas adentro y que de una u otra forma las desconocíamos en el ámbito estrictamente judicial y en el ámbito del Ministerio Público. Habíamos visto corrupción en el ámbito de las obras públicas, en el ámbito de Odebrecht y de otras empresas contratistas, pero fundamentalmente Odebrecht, pero no teníamos conocimiento exacto de la corrupción en el Poder Judicial y sobre todo en el ámbito del Callao, aunque sí se sabía que en el Callao había una muy grande criminalidad y además una criminalidad que estaba vinculada al narcotráfico. Así es. ¿Usted qué piensa, general González? Bueno, el tema de la corrupción es casi un tema histórico en nuestro país. Yo presenté un libro, El Arte de la Paz, y justamente para publicar este libro se tuvo que hacer un estudio muy profundo y leer inclusive a Jorge Basadre. Cuando él nos habla, por ejemplo, dice, ¿no?, que el tema de la corrupción es una parte, digamos, es histórico en el país desde nuestra independencia. Hemos tenido gobernantes, el militarismo o el civilismo, ¿no?, y él los define como esa clase podrida. Claro, pero ahorita, ¿no?, actualmente, ¿cómo definiría el tema de la corrupción? Bueno, actualmente. Entonces diríamos que en este momento ya esto ya ha sobrepasado ya, ¿no?, de todo lo oculto, como dice el doctor Belaunde, que solamente conocíamos estos casos delincuenciales que se daban, llámese del Callao, asaltos, robos, que era muy común y corriente, porque siempre se ha protegido a los de cuello y corbata, los lavadores de activos y todo esto. Y el otro tema es que lamentablemente ha comprometido también, y eso lo estamos viendo, ¿no?, ha comprometido también a la política. Claro, estamos viendo entonces, a muchas personas vinculadas actualmente. Político-jurídico en este momento, claro, ¿no? ¿Y por qué? Porque lamentablemente se ha perdido la credibilidad de nuestras instituciones. Y sobre todo en nuestras autoridades, ¿no creen? En nuestras instituciones que se sostienen a través de las autoridades, que son los hombres. Claro, ahora hay un punto importante, ¿no?, que les quiero preguntar a ambos. Se está hablando mucho del famoso referéndum. A su parecer, doctor Belaunde, ¿está a favor o en contra del referéndum? Fíjese usted, el referéndum es una institución jurídica de consulta popular que está prevista en la Constitución y que también constituye una de las formas de
reformar la Constitución. Así es. Y entonces el presidente, con arreglo a la Constitución y concretamente conforme al artículo 206 de la Constitución, puede proponerlo. Sobre eso no hay duda alguna. Lo que ocurre es que al proponerlo el 28 de julio, eso parece que tomó de sorpresa a la primera fuerza, para llamarlo conforme se le denominan estos Fuerza famosos... Popular. A primera fuerza se le llamó en estas conversaciones de Camaya y compañía, ¿no? Sabemos que el nombre es Fuerza Popular, y sabemos que también su nombre real es el Fujimorismo, que ha tenido diversas etapas. Fujimori padre, Fujimori hija y Fujimori, no lo voy a llamar Espíritu Santo, pero digamos Fujimori un poco frustrado, que es sí el caso de Kenji. Entonces aquí hay una suerte de trilogía a medias que está de alguna forma vinculada a estos audios, y ha habido una reacción, si se quiere, vigorosa y de profundo descontento de parte de la señora K, mencionada precisamente en los audios, por, si mal no recuerdo, por el señor Pariachi, y Nostroza Pariachi. ¿No? Y luego se dice, ¿quién es la señora K? Nosotros... Bueno, sabemos que es la señora Keiko, nos imaginamos, no es... Lo que nos imaginamos que la señora K, pues, es la señora Keiko, obviamente no va a ser el señor Kuczynski, obviamente no es el señor Miguel Torres. Tampoco. Entonces, es la señora... la lideresa de Fuerza Popular, actual nombre que lleva el fujimorismo. Pero yo diría lo siguiente, la señora K estuvo o no estuvo en esa cita con el juez supremo, hoy día suspendido, y Nostroza Pariachi. Bueno, eso no lo sabemos todavía a ciencia cierta, pero no cabe duda que la referencia es a ella. Que la reunión no se produjera o se produjera sin su presencia es otro... O sea, los indicios no son verdades absolutas, no estamos afirmando, no son verdades aún comprobadas, las indican a ella, pues, pero llevan hacia eso. A ver, le damos el pase al general González. Por cierto que sí. A ver, general González, estamos hablando de un referéndum, la población le está pidiendo a Vizcarra que cumpla con su palabra. ¿Usted está a favor o en contra? ¿Va a solucionar algo que hay el que se realice el referéndum? ¿Va a terminar con el tema de la corrupción? Bueno, esto hay que mirarlo también desde otro punto de vista, ¿no? El presidente Vizcarra está, bueno, pues ahorita llamando y convocando a toda esa población que no está contenta con una serie de acciones ya que está arrastrando la corrupción, ¿no? Y vemos también un Congreso que no está caminando por, bueno, por los aspectos que muy bien lo está definiendo el doctor Belaunde, ¿no? Él está muy bien cuando estamos viendo que todo esto de lo que estamos viendo en la administración de justicia y está involucrando inclusive a estos líderes que de una u otra forma en sus campañas se han llenado los bolsillos también para financiar sus campañas, pero vemos que muy de cerca estuvieron los jueces. Entonces, ¿qué sucede cuando el presidente Martín Vizcarra está convocando, bueno, pues a un referéndum, o está pidiendo al Congreso, que es el procedimiento, bueno, de acuerdo a la Constitución, pero sin embargo también estamos viendo que esto ya es, vamos a llamarle un poquito de politiquería, porque hasta ahorita no camina y está buscando inclusive ya, o estamos viendo ya un enfrentamiento entre dos poderes. Claro, un divorcio ya anunciado. Un divorcio, y bueno, y el tema es que lamentablemente todos estos audios que estamos observando, llámese... Y que van a seguir saliendo. Van a ir saliendo, dice que hay 4,000 y pico, si no sé cuántos. No, son más, como 10,000, dicen por ahí, ¿no? También están negociando también los mismos diferentes interesados en todo esto. Claro, pero a lo que íbamos, general, ¿usted cree que el referéndum se va a dar en diciembre o simplemente es una estrategia para ganar tiempo? No, así como están las cosas, Diane, no tanto ya ni como estrategia, porque acá vivimos el oportunismo, el mensaje es del momento. Nosotros que queremos mucho nuestro Perú y que vemos que esto se cae por pedazos, inclusive como muy bien el doctor, un congresista que tuvo una buena participación como congresista, el doctor Belaunde, muy bien. Entonces, nosotros tenemos la Constitución, ¿no?
estamos demorándonos tanto porque muy bien se pueden hacer las reformas constitucionales de inmediato porque los temas están a la vista. Claro, pero lamentablemente no lo Pero están con este referéndum, haciendo, pues, ¿no? Que estamos convocando, y veo allí que tras de esta convocatoria también ya se está pidiendo, vamos a ir también a las firmas. ¿no? A ver, pasemos con el doctor Belaúnde. Entonces, si esto está, en estas condiciones, lo estamos viendo que más bien estos temas se están politizando de tal manera que se está trabajando no de una forma ordenada, no hay un planeamiento estratégico a dónde queremos llegar. Estamos viendo que inclusive la corrupción continúa. No estamos cumpliendo ni siquiera con estos temas de la rehabilitación de los diferentes pueblos que han sido víctimas, llámese del friaje, llámese de los golpes del fenómeno del Niño y todo lo demás. Y vemos que hay millones de millones que están caminando y también está la corrupción. Entonces, ¿podrá caminar esa invitación al referéndum cuando esto está cargado también definitivamente de corrupción? Habría que ver qué pasa en el camino, ¿no? Eso es. Así es, general. Doctor Belaúnde, por otro lado, ya hemos hablado del tema de la corrupción. Usted ha sido congresista, embajador, SAR anticorrupción. Lamentablemente hemos llegado a una etapa donde nuestros congresistas también están siendo cuestionados. ¿Cree que usted que los partidos políticos no han realizado un filtro, no han supervisado bien en la hoja de vida de cada candidato, simplemente se han basado en de repente este prospecto tiene mayor inversión, por eso le podemos dar los primeros números? ¿Ha influido mucho la parte económica? Yo diría que en muchas tiendas políticas, particularmente en Fuerza Popular, ha habido una filtración defectuosa de sus candidatos y muchos de esos candidatos fueron elegidos por diversas razones y después han resultado con gravísimos problemas, no solo en Fuerza Popular, sino en otras tiendas políticas, de juicios, sentencias, no solo denuncias, porque una persona puede tener muchas denuncias, sino juicios, sentencias y en algunos casos sentencias firmes. No solo en Fuerza Popular, también ha habido dos casos concretos en Alianza para el Progreso. Pero yo digo lo siguiente, y esto es una cosa que debemos tener en cuenta. El Perú como país, económicamente y socialmente, viene funcionando. Los ratios económicos, los porcentajes económicos, los índices macroeconómicos son buenos, pero tenemos nosotros un profundo descontento en la población, y ese profundo descontento en la población se debe a que se ha revelado a través de medios que son incontrovertibles, audios donde hemos escuchado voces, donde se ve claramente que hay una gran corrupción en determinadas autoridades judiciales y que hablan en forma insólita. Claro, están negociando, garantía de 10 verdecitos y cosas por el estilo. Pero además de eso, y esto es lo más terrible, es una corrupción que es una especie de cáncer que devora a elementos en la Corte Superior del Callao. Y entonces usted... Hay elementos, por favor, le ruego que no me interrumpa. Elementos en la Corte Suprema, elementos en el Ministerio Público y también en el organismo que controla y que nombra y que fiscaliza a los miembros del Poder Judicial y del Ministerio Público, el Consejo Nacional de la Magistratura, que desgraciadamente, elegido bajo esa forma representativa, no ha desempeñado el papel que la sociedad entera hubiera querido que desempeñara. Entonces, si tú me permites... Sí, ve, porque el tiempo me están diciendo que es un poquito corto. Mi querida Julissa, yo creo que el referéndum es viable. Yo creo que el referéndum es viable para la modificación del Consejo Nacional de la Magistratura. Yo creo que el referéndum es viable para la propuesta que ha hecho el presidente Vizcarra acerca de la no reelección de los congresistas, que es algo que el pueblo tendrá que decidir. Y también creo que el referéndum es viable para la reinstauración del Senado. Pero lo que sí yo creo es que se tiene que hacer un esfuerzo muy grande para acotar las preguntas y para presentarle al pueblo exactamente los dispositivos constitucionales que deben ser modificados sin marearlo con demasiada numeración. Ese es mi punto de vista. Perfecto. General, usted para finalizar, ¿cuál sería su punto de vista? ¿Es viable el referéndum? Bueno, necesariamente bajo los mismos fundamentos que coincido con el doctor Belaúnde, ¿no? Pero sin embargo, necesariamente
se tiene que trabajar en forma estructural, ¿no? Tenemos que necesariamente, bueno, el gobernante no tiene un planeamiento estratégico en este momento. Están trabajando con el discurso. Y entonces, si esto se va politizando, ¿no? Vamos a llegar pues en un momento en que las contradicciones o el enfrentamiento entre poder ejecutivo y poder legislativo no va a llegar a ¿Eso podría desencadenar en un cierre del Congreso, según su posición? Bueno, constitucionalmente se dan esas facultades al Ejecutivo, pero también lo que no estamos viendo es, no estamos viendo es que lamentablemente aquí de todas estas contradicciones no se ha dicho nada, por ejemplo, el Código de Procedimientos Penales que se dio a partir del 2001, que es garantista, ¿no?, que más favorece al delincuente, delincuente en todas las medidas, ¿no? Entonces, lo hemos dado tanta autoridad a un ministerio público, quitando funciones, inclusive lo que es la investigación, la prevención a la policía. Pero ¿quiénes han hecho este Código de Procedimientos Penales? ¿Quiénes trabajaron? Los que entraron a partir del 2001, García Sayán y compañía, y el señor Toledo, que no lo pueden ni traer. Así es, General González, el tiempo es cortísimo, llegamos a... Lo vamos a invitar para otra oportunidad, usted también, doctor Belaunde. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Siempre es bueno poder dialogar con ustedes porque esto todavía, el panorama es incierto. No sabemos qué va a pasar más adelante. Bien, muchísimas gracias otra vez por habernos acompañado. Bien, continuamos con el programa. Ahora nos encontramos con el señor Walter Ollarse. ¿Cómo está? Bienvenido a Ajedrez Político. Qué gusto verlo. Elisa, muchas gracias por invitarme y qué bueno que periodistas así con tu calidad y tu honestidad tengan espacios, ¿no? Señor, usted sigue trabajando a raíz del incidente que, bueno, ya todos lo conocen, que sucedió con su hijo Walter. Usted ha venido haciendo un trabajo de hormiga con mucho perfil bajo, apoyando a los chicos de bajos recursos económicos que están sumergidos en el mundo de la delincuencia. Coméntenos un poco, porque hoy en día los índices de inseguridad se han incrementado en el país y vemos muchos jóvenes que están metidos en grupos de pandillas. Sí, mira, en realidad los seres humanos siempre estamos creando una especie de burbuja, ¿no? Donde dentro de esta burbuja interesan principalmente nuestros sueños, nuestros problemas, nuestra vida, ¿no? Y la vida se hace tan, entramos en un vorágine que terminamos no interesándonos por lo que pasa con el resto. Y eso me ocurrió a mí, porque yo incluso cuando hablo con la gente de la barra, yo les confieso de que en algún momento yo hice comentarios como cuando veía las peleas, yo decía, ¿por qué no cierran la puerta para que terminen de matarse estos que, digamos, no son útiles para la sociedad? Y les comento eso porque después reconozco que me equivoqué. Cuando asesinan a Walter, ya va a ser hace 7 años, porque fue el 24 de septiembre del 2011, yo me di cuenta de que esa gente que yo consideraba que era muy lejana, en realidad me llegó en una zona muy segura, donde nosotros asistíamos a ver el fútbol. Entonces, yo, sin darme cuenta, no puedo explicarme por qué yo hice una promesa frente al cadáver de Walter de ir a meterme ahí donde están los jóvenes con conducta en riesgo, donde está la violencia, para que todos entendiéramos que cuando vivimos en violencia, todos perdemos. Pero te confieso que cuando hice esa promesa frente a Walter y muy pronto frente a las cámaras de televisión, yo estaba convencido que iba a ir a sitios para convencerme que efectivamente ahí no había vidas que rescatar. Y me equivoqué, felizmente me equivoqué. Porque cuando yo comencé a caminar por esas zonas, he encontrado una cantidad de jóvenes y personas adultas que necesitan un apoyo moral, una palabra de aliento, ¿no? Que terminan, digamos, siendo, es más, personas muy importantes porque su testimonio termina contribuyendo a frenar, digamos, iniciar un mal camino para otros jóvenes, ¿no? Yo en el Callao tengo 2 personas que aprecio mucho, que es Marco García y Miguel Ángel García. ¿Han estado sumergidos en el mundo de la delincuencia? Sí, estuvieron presos, o incluso uno de ellos condenado por asesinato, pero que ahora son personas que van a los colegios y dan sus testimonios para que los jóvenes no sigan ese camino. Pero usted sigue actualmente recorriendo todo el país, dictando charlas para los jóvenes, para los padres, porque muchas veces, señor Ollarse, la mamá dice, mi hijo es rebelde, lo agrede y dice, con eso se soluciona el problema, pero no.
el problema viene de casa, de repente la mamá tiene problemas con el papá y le echan la culpa a los hijos, ¿no? Usted lo está viendo más. Sí, mira, para entender verdaderamente cuál es el camino, porque este chico es malcriado, seguro su mamá no le educó bien, ¿no? Sí, mira, para entender eso, porque tomaba notas de la presentación de estas dos personas muy, digamos, de mucho recorrido en la política, ¿no? Y yo tomaba notas y decía qué similar es la corrupción con la violencia. Por ejemplo, decían que la corrupción no es algo coyuntural, sino ya es algo estructural. Y eso es lo que está pasando en nuestra sociedad. ¿Te das cuenta? Ya la violencia se está convirtiendo en parte de nuestra estructura. Nosotros sabemos lo que está pasando, pero cada vez se está haciendo más evidente, ¿no? Todo esta, digamos, se está destrozando lo que es el mensaje familiar, el tema de los valores, y ahora ya, digamos, con casi sin sorprendernos, vemos que todos los días hay feminicidios, hay muertos en todos los ámbitos. Sexual, ¿no? Hermanos que violan a niñas. Entonces, sobrinas. para entender esto, Yulisa, primero hay que reconocer que es parte del problema. Yo lo reconozco. Usted asume que usted también ha sido parte del problema. Claro, con la indiferencia eres parte del problema. Entonces, ¿qué cosa dice lo primero? Que es también lo que el general reclamaba, ¿no? Porque se están planteando soluciones que en realidad no terminan siendo soluciones porque no es parte de un plan estratégico. Cuando tú haces un plan estratégico para solucionar un problema, lo primero que tienes que hacer es diagnosticar bien el problema. ¿Y qué cosa es lo que pasa con la violencia? Está mal diagnosticado. La violencia es la energía del amor frustrado. Ese amor que los jóvenes no están recibiendo en su casa, o los adultos también, y que salen a buscarlo afuera. Cuando hablamos de los jóvenes, salen a buscar una familia alterna y la encuentran en las pandillas, en las barras bravas. En las drogas. Cuando también llegan a una pandilla, a una barra que está liderada por una persona que ya quiere cambiar su vida, ese joven tiene una familia que lo ayuda a salir. Pero cuando llega a una pandilla o una barra que está liderada por líderes negativos que los aprovechan para la delincuencia, esa vida se echa a perder. Claro, como tenemos estas bandas ahora que han salido, ¿no? Así es. Que contratan a chicos de la calle, los convierten en sicarios. Los usan, claro, para sus fines, ¿no? Entonces, queda definido qué cosa es la violencia. Es la energía negativa del amor frustrado. Entonces, estos jóvenes cuando cometen actos violentos, en realidad lo que están reclamando es amor. ¿Te das cuenta? Están reclamando... O están de repente gritando lo que no pueden decir. ¿Sabes qué? Préstame atención, papá, mamá. Y lo peor de todo, Yulisa, es que cuando ellos hacen algo bueno, nadie los mira. Por eso que ellos han encontrado el camino de captar la atención cuando hacen algo malo. Usted ha creado una ONG donde está reclutando chicos para capacitarlos. Coméntenos un poquito. Sí, te voy a comentar eso, pues sé que el tiempo es muy corto, pero... Entonces, mira, ya está definido lo que es la violencia, Así es. ¿no? Que es la energía. Pero la energía tiene tres características que las autoridades, por favor, entiéndanlas, porque lo he repetido en todos los escenarios. No se crea, no se destruye, solo se transforma. No va a haber forma que combatamos nosotros la violencia con más violencia, con represión, exclusivamente. Entonces viene, oye, ¿qué recomiendas tú? Por mi experiencia, la solución de la violencia en el fútbol, porque es la violencia que vivimos, que en el fútbol se nota más claro, es como una mesa que tiene tres patas. La primera es, tiene que haber imperio de la ley, tiene que sancionarse a las personas, ¿no? Y se tiene que sancionar con dureza. La segunda es hacer un trabajo social en las barras para recuperar esas vidas, las que, digamos, las valiosas que existen ahí. Y la tercera es tener autoridades competentes que entiendan este problema. ¿Cuál ha sido mi experiencia por lo cual yo digo que ese es el camino? Porque mira, yo cuando hago esta promesa de salir caminando, yo nunca le pedí un sol a nadie para hacer lo que te voy a comentar, pero yo he recorrido más o menos ya el 70% de las ciudades del Perú y me he reunido con más de 44.000 personas, muchos de ellos jóvenes con conducta en riesgo. Usted tiene muchos seguidores, inclusive sabemos también que lo convocaron para ser congresista, pero como usted en una oportunidad me comentó, usted quiere seguir trabajando por los jóvenes y no servirse de los jóvenes. Mira, yo efectivamente he recibido bastantes invitaciones para hacer política y mi respuesta era, ha sido no. ¿Por qué te digo ha sido? Porque me di cuenta de que verdaderamente, por más que he hablado con todas las autoridades que te puedes imaginar, al final llegué a una conclusión de que no les interesa solucionar solamente para la fotografía del momento o por la campaña nada más. Entonces, Renzo Reyardo me invita y yo le dije, Renzo, tú sabes que yo no quiero hacer política. Me dijo, yo quiero que seas parte de mi lista de regidores, pero para que me ayudes a trabajar con los jóvenes y sobre todo con las señoras de los comedores populares, ¿no? Entonces yo le dije, no voy a hacer política. Y la gente se debe haber dado cuenta que yo
estoy en la lista de regidores de Renzo Rayardo, pero en lo absoluto no me ven haciendo política porque mi compromiso, y yo sé que Renzo lo va a respetar, es hacer ciudadanía, es ir a motivar a estas señoras, porque las mujeres son las que han sacado adelante el Perú para salir adelante, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado con este ejercicio que he venido haciendo yo con los jóvenes? Yo me he dado cuenta que los jóvenes sí quieren cambiar. El último ejemplo, porque hay que hablar con cosas concretas. ¿Cuál sería un ejemplo concreto? Sí, un ejemplo es el que hemos hecho ahorita hace no menos de 10 días en Tarapoto. Tú sabes que, mira, Alianza y la U van a Tarapoto 2 veces al año. O sea, estamos hablando que son 4 partidos en el año. Pero hay barras de Alianza y Universitario. Tarapoto es un paraíso. Juntan, se pueden matar entre ellos. Porque de hecho, ha pasado eso. Ya. Mira, Tarapoto es un paraíso. Tú llegas, la gente es buena, es muy sociable, muy amable. Pero ¿qué ha ocurrido? Que las barras se han enfrentado, no en el estadio, se han visitado de un vecindario a otro y en julio se han producido 3 muertes. Entonces, la barra de Alianza me invita a mí para hacer un conversatorio. Hemos hecho un conversatorio en el que estuvo el director de seguridad del municipio, la capital, estuvo los ronderos que son autoridad, se invitó a la policía, pero imagino que por algún motivo no llegaron. Conclusión, ¿por qué los jóvenes, señor Ollarse, tienen que llegar al extremo de matarse unos con otros? ¿Qué es lo que les dice? Porque ellos... ¿Es por una revancha personal? ¿Es un recelo entre ellos? Ahí hay otro tema que yo también... Claro, siempre es bueno saber, porque a veces... Lo que pasa es que nosotros estamos viviendo una cultura de odio que ahorita cuando hablamos de fútbol hablamos pues de colores de camisetas, pero cuando hablamos de política estamos hablando de gente que no pueden ver a los futbolistas. Claro, porque usted dice que usted para en conversatorios donde todos intercambian ideas, pero ¿cuál es lo que le manifiestan los jóvenes? O sea, para mí está clarísimo que lo que estamos viviendo nosotros es una cultura del odio y del desprecio, ¿no? Que hace que tienes que enfrentarte con otro porque si no, no puedes vivir. En vez de nosotros prepararnos a luchar para salir adelante nosotros, poner como enemigo el atraso, la mediocridad, no, tenemos que odiar a otro para justificar nuestra existencia. Eso está pasando en la política, está pasando también en el deporte. ¿Y por qué ocurre eso? Porque para mí son intereses de muy alto nivel, ¿no? que propician este ambiente de odio por una razón, porque somos un país rico. Tenemos oro, plata, cobre, tenemos 2.500 kilómetros de frontera con el mar. Ahora llega el litio. El litio, en vez de ser, una oportunidad de salir adelante, va a ser un motivo más de pelea y disputa. Se va a activar ese mensaje de la acción de la nación Aymara, si no me equivoco, por esa zona. Entonces, eso es lo que ocurre. Estamos viviendo en una cultura del odio que se muestra con estos enfrentamientos de las barras. ¿Y cómo tenemos que solucionarlo? Haciendo un trabajo social con esos jóvenes, sancionando a los que cometen delito y, por Dios, de una vez por todas, tener autoridades que sean competentes, que se den cuenta que esto no se soluciona con violencia y represión. Señor Walter, para finalizar, quiero que nos comente un poco cómo está trabajando su ONG, con qué jóvenes, y de repente hacer un llamado, de repente a los jóvenes que los están viendo, que quieren salirse de ese mundo de la delincuencia. ¿Qué mensaje les daría usted? Sí, muchísimas gracias por la pregunta, porque efectivamente es importante saberlo, ¿no? llega la coyuntura. Mira, yo he venido trabajando, digamos, este proyecto, lo he venido trabajando sin que sea formalizado, sin pedirle un solo a nadie, porque iba a llegar un momento de la madurez para formalizar lo que ya llegó. ¿Por qué te digo que ha llegado? Porque no tengo la menor duda que es con la intención de solicitar los beneficios penitenciarios. La familia Sánchez Marrique ha depositado, ha consignado el $1.000.000 de soles de reparación civil. Ese dinero en su integridad va a ir hacia el proyecto para financiar lo que estamos haciendo y que va a estar orientado básicamente en capacitar a los líderes de las barras, pandillas, a los líderes de jóvenes que tienen conducta en riesgo para que se capaciten y ellos hagan el trabajo de transformación en sus zonas. Porque ni los periodistas, ni yo que salgo a dar charlas,